biología. Es un gusto estar aquí con todos ustedes y recibirlos aquí en este lugar. Pues lo que es habitual, lo primero son las instrucciones de seguridad en caso de que suene una alarma o de que haya algún problema con terremotos y estas cosas que no suceden. Lo que se ha convenido es que el auditorio se desaloje de una forma ordenada. Entonces la mitad del auditorio traza una línea imaginaria, la mitad del auditorio, y la mitad sale por aquella puerta y la otra mitad sale por esta puerta. Después, una vez que haya finalizado la plática, vamos a tener café y galletas para que se puedan acercar más directamente al expositor y preguntarle cosas que tengan en mente. Y bueno, pues para mí es un gusto estar aquí presentando al doctor Javier Andrés Juárez Díaz. Él pues estudió biología en la Facultad de Ciencias, es apenas una generación abajo de la mía, entonces me da mucho gusto presentar a alguien que es más joven de mi generación. Estudió en la Facultad de Ciencias y después empezó una maestría en la Facultad de Química, pero bueno, pronto se pasó al doctorado y obtuvo el doctorado en la Facultad de Química, en donde bueno, viene trabajando ya desde entonces con la autoincompatibilidad en angiospermas. Bueno, una vez que finalizó el doctorado, realizó 3 postdoctorados, uno con la doctora que ahora es muy celebrada, la doctora Judith Márquez, y bueno, otra en la Facultad de Química, y después estuvo en la Universidad de Birmingham, en el Reino Unido, y bueno, nos viene a presentar su trabajo, tiene un título bastante llamativo, del cual solo entiendo lo de Chapo Guzmán. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta y bienvenido. Adelante. Pues muchísimas gracias por la invitación, primero. Nunca había venido a dar una plática aquí al Instituto de Biología, pues sí lo conozco, por supuesto. Como buen biólogo, todo el mundo viene para acá. Les voy a platicar el proyecto que ahorita tenemos en el laboratorio, con el que estoy iniciando como profesor independiente. Nació, como van a ver a lo largo de la charla, desde mi tesis de licenciatura. Entonces, es un trabajo que lo conozco desde que casi era embrión, ¿no? Si no es que antes, ¿no? Entonces, bueno, y pues vamos a ver por qué se llama, por qué esta tetrodotoxina, que se llama NTRXH, comparte ciertas conductas con el Chapo Guzmán, que es un personaje bastante conocido y a veces querido por algunos, ¿no? Que, bueno, nació en el 54, en La Tuna. Honestamente, se me declaró muy ignorante, di una plática hace unos meses en Valencia y dije, ¿dónde caramba es La Tuna? Bueno, pues ahí está, en Sinaloa, se presenta. Es muy famoso por narcotraficante y criminal, hasta mete ruido en los cañones de cambio. De acuerdo a la revista Forbes, como muchos han sabido, en el 2010 apareció en la posición 60, en el 2011 en la posición 55, por encima del primer ministro japonés de ese entonces y del director ejecutivo de Mac, ¿no? Entonces, pues no es cualquier personaje, ¿no? ¿Qué tienen en común? Bueno, la primera es que pues ambas son aportaciones mexicanas, ¿no? Esta tetrodotoxina, aquí les presento una predicción de la estructura terciaria de la NTRXH, y el Chapo Guzmán son orgullosamente mexicanos. Es un trabajo que se ha hecho todo completamente aquí y que ha dado frutos bastante buenos, ¿no? También acá. Entonces, bueno. Ya entrando a la parte biológica, todos, bueno, los que trabajamos con plantas sabemos que una flor completa y perfecta, como lo es el modelo de Arabidopsis thaliana, tienen dos verticilos vegetativos o estériles, que son el cáliz formado por los sépalos y la corola formada por los pétalos, y los reproductivos formados por el androceo y el gineceo, que son, si hay un falso ahí en el cable, en la parte del androceo, gracias, están los estambres, donde van a estar las anteras. Llevar a cabo la fecundación en el estigma, es donde van a aterrizar los granos de polen y van a germinar para que los tubos polínicos crezcan a lo largo del estilo, este es el nicoteno lácteo, para llegar al ovario donde están los óvulos, y ahí adentro está el gametofito femenino. Ahora, todo esto, evidentemente, hablar de polinización y hablar de la reproducción sexual en plantas,
implica interacciones entre el polen, que es el gametofito masculino, y el pistilo, que es toda esta estructura femenina que va a aportar todas estas estructuras, tejidos que van a ayudar a que se lleve a cabo la fecundación. Entonces, estas interacciones son en las que he estado interesado desde que empecé a trabajar en el laboratorio de Felipe Cruz en la Facultad de Química. Entonces, en esta imagen se ve, es un clásico, ¿no?, también en el que se ve un grano de polen interaccionando con una papila estigmática. Pues bueno, románticamente ya el grano de polen está terminando y sacando el tubo polínico para después crecer y llevar a cabo la fecundación. En esta otra imagen de granos de polen de Nicotiana lata se ven este grano de polen ya germinado, y aquí se ve el tubo polínico cómo penetra ya a la superficie estigmática para después crecer a lo largo del estilo. Para que ocurra todo esto, en realidad debe haber una red de interacciones muy compleja. Una es, primero te tienes que adherir, para nosotros no, pero el grano de polen sí, a los estigmas, y esto se lleva a cabo gracias a que hay un reconocimiento, ya sea, porque ahí no va a hablar de eso el día de hoy, pero hay incompatibilidad interespecífica en el que los granos de polen ni siquiera se adhieren al estigma, son completamente rechazados desde ese inicio. Y en otros casos, pues bueno, sí hay germinación, pero debe haber ese reconocimiento para que se adhiera, se hidrate y germine. Ahora, el tubo polínico que va a crecer a lo largo del estilo, pues para crecer se tiene que nutrir, y obviamente van a venir un montón de factores que están en el estilo, que van a servir para seguir con estas interacciones que tienen que ver con el reconocimiento, para que pueda crecer, y finalmente, si es compatible, pues va a llegar al lugar, y si no, va a ser inhibido ese crecimiento y va a ser de forma activa detenido, de tal manera que se va a evitar la autopolinización. Lo cual, el hecho de que la mayor parte de las flores sean hermafroditas o bisexuales, que tengan ambos órganos, pues evidentemente genera un problema a nivel evolutivo, ya que podríamos tener una depresión endogámica en las poblaciones. Y esto no ocurre, porque las angiospermas de manera independiente han surgido diversas barreras a la autofecundación. Pueden ser espacial y temporal, como la dicogamia y la protandria, como en el caso del aguacate y de pasiflora, ¿no?, que anda por acá. Que puede ser una separación, ya les dije, temporal, que primero madura uno de los órganos sexuales, o ergogamia, que es una separación espacial, como en el caso de pasiflora. La otra es la expresión sexual, es decir, cuando hay esta diferenciación en el que sí hay individuos masculinos e individuos femeninos, que son flores ya unisexuales, pues ya no hay de otra, más que haya polinización cruzada, como el caso de punta estenopétalo. Es un caso que en la Facultad de Ciencias se demostró y ya se ha visto qué genes podrían estar involucrados y cuál es el proceso molecular. Un trabajo muy bonito de laboratorio de la doctora Sonia. Esta otra planta también que sabemos muy bien que también son unisexuales, ¿no? Algunos la han probado de otra manera. Y finalmente la autoincompatibilidad, que es la que describió Darwin. Darwin describió en la población heteromórfica, en la cual hay distilia, como en el caso de Primula, y tristilia, como en Oxalis, ¿no?, en el que hay distintos morfos florales en las poblaciones, pero sí hay además incompatibilidad. Y hay otros, como el caso de Brassica, Papaver y Nicotiana, que es la autoincompatibilidad homomórfica, que es en la cual me voy a centrar más en esta plática, sobre todo en la gametofítica. La homomórfica, o soy, no, ¿verdad? No puedo ser. También Nicotiana lata, que es el trabajo en el que yo les voy a contar, pero está Petunia, que es otra solanace, también ahí se estudia. En otros menos estudiados está Hipomea, y finalmente en Papaverroeas, que es lo que les mencionaba Alejandro, que es el cual estuve trabajando, que es otro de los sistemas de autoincompatibilidad descritos en angiospermas, y es bastante interesante. Y de ese no les voy a contar, pero es muy bonito también este trabajo. Entonces, bueno, la autocompatibilidad en general se define como la incapacidad de una planta fértil de producir cigotos después de la autopolinización. Entonces, ustedes ven, esta definición es bastante completa, porque no va a producir ningún cigoto, ni semillas, ni nada, a pesar de que sea fértil la planta. Esto quiere decir que sí hay una inhibición de forma activa
de los granos de polen que son propios. Pues cuando hablemos de polen propio, ese va a ser incompatible, cuando sea no propio, o sea que viene de otro lado, de otra planta, entonces ese va a ser una cruza compatible. Dame un momento para cambiar el cable HDMI a ver si eso es, ¿no? Ah, ok, sí. En los 90, en el cual se ve claramente que el sistema de autoincompatibilidad es discriminador. O sea, nada que ver con derechos humanos, ¿no? Aquí se ve la papila estigmática en la cual le pusieron un grano de polen propio, lo que yo les decía, y uno que representaría una polinización cruzada, es decir, de otro individuo genéticamente distinto. Y si ustedes ven, el grano de polen propio está todo flaquito y pachichi, ¿no? O sea, es en nigerina. Y este, pues ya está todo gordo, hidratado, inclusive se ve hasta este canal de agua. Entonces, yo les voy a hablar de incompatibilidad, pero hasta hace poco, si ustedes ven este trabajo del 2014, se están empezando a contestar las preguntas de qué es entonces lo que promueve la germinación. O sea, está padrísimo ver qué es lo que rechaza y quién es el malo y cómo lo mata. Eso es súper interesante, ¿no? Matarlo también, bueno. Pero ¿cómo se da el reconocimiento? Y resulta que de forma activa, la papila estigmática, si ustedes ven, aquí está teñido con un fluoróforo el calcio, el cual es esencial para que el tubo polínico germine y para que el grano de polen germine y para que el tubo polínico crezca. Sin calcio no hay nada de esto. Y entonces ese calcio es movilizado de forma activa desde la papila estigmática hasta el punto de contacto de los granos de polen, pero de una polinización cruzada y no de un polen propio. Cuando el polen es propio, no le pasa nada, no le pasa el calcio. Entonces desde ahí ya le hizo el fuchi, pero además le manda la señal para que se prenda todo, para inhibir el crecimiento, inclusive para matarlo. Evidentemente, ya aquí todos biólogos, pues ya vimos que esto lo que promueve es la variabilidad genética, ¿no? Es evitar la producción de homocigotos en la población. La autoincompatibilidad en general está regulada por un locus que es multialélico. En diversas especies, por ejemplo en Papaver roea, se han identificado al menos 60 alelos de este locus. En Nicotiana también hay bastantes alelos los que se han producido, y esto es lógico. Si hubiera al menos 2 alelos, pues ya se extinguiría la especie por cómo se da el rechazo. Este locus alberga 2 genes, uno que es la determinante masculina, que se va a expresar de forma específica en los granos de polen y o en las estructuras masculinas, como la antera. Y la determinante femenina, que se va a expresar de forma específica en los órganos femeninos, ya sea de manera específica en el estigma o también y o en el estigma, donde se lleva a cabo la respuesta de incompatibilidad. Este locus, entonces ambos genes se mueven como unidad mendeliana, de tal manera que una planta en la parte femenina va a ser S1, por ejemplo, y en la parte masculina pues también va a ser S1, y siempre van juntos, por eso es que se dice así. En pasto se ha visto que hay 2 loci, el S y el Z, pero no están identificados aún los genes y no se sabe qué es lo que codifica. Los que sí se conocen son estos, y hay 2 sistemas a grandes rasgos. Uno es el esporofítico, que se estudia en brassicaceae, y en el polen se expresa una proteína pequeña que es rica en cisteína, por eso se llama SCR, proteína rica en cisteína del locus S, y este sirve como ligando, está en lexina, y sirve como ligando del receptor que está en la membrana de las papilas estigmáticas. Es un receptor con actividad de sinasa, se llama SRK. En el caso del gametofítico, que es el que yo les voy a platicar más, hay 2, el de solanase, rosacea y plantaginase, en el que este sistema es el que más trabajo ha dado y el que más, todavía muchas preguntas hay de cómo se da la interacción, no solo génica, sino física, entre la determinante masculina, que se sabe que es una proteína con KF, por eso se llama SLF, y una enzima que está glicosilada, es de secreción y que tiene actividad de ribonucleasa, que se llama sRNasa. Esta sí se sabe que definitivamente es la determinante femenina. De esta hay muchas preguntas todavía. No se sabe cómo interacción, te van a ver por qué. En el caso de Papaver,
En el polen se descubrió apenas hace unos 6 años, no, como 7, es que el tiempo se va bien rápido, bueno, como 7, sí, ayer, ¿no? El polen, este es al revés, ahí está el receptor y el ligando se lo manda a la parte femenina, es una proteína soluble que se la manda y la muerte celular se prende en el polen. Es bastante interesante este trabajo, si quieren, luego me quitas, les platico. Y ahí, esa les llamo los Bonnie y Clyde, porque juntos matan todo. Y pues bueno, este trabajo, como ya les dije, lo inicié y lo continuó en colaboración con Felipe Cruz, que está en la Facultad de Química, y Yuridia Cruz, que es la técnica de este laboratorio, y además somos amigos desde el primer día de clases en la Facultad de Ciencias. Que para qué me conocemos bien. Bueno, a veces nos odiamos, pero de ahí no hay foto. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como ya les dije, esta flor va a producir polen, ¿no? Y le va a llegar y pum, lo va a rechazar. De esta manera va a promover la polinización cruzada, la generación de heterocigotos, no hay de otro. Entonces, un pistilo que va a ser diploide, evidentemente, va a tener 2 alelos para simplificar el S1 y el S2. Esta planta, como es gametofítico, va a producir, es decir, los genes del polen se van a expresar después de la meiosis. Y entonces los granos de polen van a tener un fenotipo haploide, van a ser S1 o S2. Cualquiera de estos dos que llegue, sí germina, pero el crecimiento es inhibido en el primer tercio del estilo. De tal manera que si ustedes observan los estilos a esta altura, los ven vacíos, no hay tubos polínicos. Si reciben polen de otra planta que no sea ni S1 ni S2, con un alelo distinto, entonces sí germina y el tubo polínico crece, alcanza los óvulos, y si ustedes analizan aquí, se ve esto lleno de tubos polínicos. Ya vieron la importancia de que el opus S sea polimórfico. En estas imágenes se ve muy claro cómo en una cruza compatible pues se ve aquí borrado tubos polínicos a lo largo de todo el estilo, mientras que en una cruza incompatible esto es detenido en el primer tercio. Ahora, ya están, como les dije, ya están identificados los genes en Nicotiana lata, que en Petunia inflata es igual, son las líneas determinantes, y en tomate también. Resulta que la determinante masculina y la femenina se expresan de forma específica. Esta es una sRNasa, de esta se sabe mucho, se definió muy bien que era determinante a finales de los 80, y pues ya hasta así el cristal se tiene la hipótesis de cuáles son las regiones que tienen que ver con el reconocimiento alelo es específico, que tiene que ver con interacción con las otras proteínas que están relacionadas o involucradas en el reconocimiento del polen. Mientras que de la otra no se sabe tanto. Cómo es que esta pudiera promover la degradación de las sRNasas de forma alelo es específica y el proteosoma, pues todavía no se sabe mucho y hay mucha discusión. Mucha, hasta pleitos. Lo que sí es que en el 2006 salió un trabajo que rompió el esquema. Se sabía que las sRNasas entran al tubo polínico, tanto en cruzas compatibles como en incompatibles. Y entonces decían, pues está muy fácil, ¿no? La determinante masculina seguro degrada todas las sRNasas, menos cuando es una cruza incompatible. Pero no, lo que encontraron estos autores, incluidos gente de Felipe Cruz y Sonia Vázquez, de aquí de la Facultad de Ciencias y de Química, es que en una cruza compatible la sRNasa se mantiene secuestrada en una vacuola, mientras que en una cruza compatible, después de X tiempo de la polinización, la vacuola desaparece y la sRNasa se libera, por lo tanto va a tener ese efecto citotóxico de una cruza incompatible, porque la RNasa se va a comer todo el RNA y evidentemente va a afectar ligeramente, ¿no?, la síntesis de proteínas. Entonces, teniendo ya esta ilustración en el que en una cruza incompatible, pues las sRNasas están libres porque la vacuola se degradó, porque desaparece. Hay un juego muy interesante aquí entonces de actividad de proteasas, actividad de lipasas, actividad de un montón de enzimas que todavía no sabemos qué son. Y de por sí, eso ya fue como la evidencia clave de que había más genes involucrados, pero antes también se tenía evidencia muy clara y concreta, genética, de que además de los genes del opus S estaban otros genes involucrados también, lo cual es lógico, ¿no? O
sea, para tener una puerta no necesito la chapa, necesito la puerta, ¿no? El marco y la pared. Pues lo mismo con esto. Y entonces a esos genes se les llaman modificadores. Hasta la fecha solo se han identificado 3. El primero es HTB, el cual no se sabe qué hace, qué función tenga. Es una proteína muy pequeñita, rica en asparaginas. Tenemos ciertas hipótesis y queremos entrarle a eso también, porque a lo mejor está formando priones. No sabemos. Estaría bueno, ¿no? A ver si hay todos polémicos locos. Pero bueno, si ustedes silencian este gen, el fenotipo de incompatibilidad se abate. Ven tubos polínicos aún en una cruza que debería ser incompatible. Entonces es un gen esencial para la incompatibilidad, pero no está ligado a locus S. Otro es 120K. 120K es una proteína que rodea esa vacuola. Y también, si lo silencian, se abate la incompatibilidad. Fue el segundo gen modificado. Pero vean la diferencia, o sea, fueron 6 años de diferencia. Hasta 8 años después salió NSTEP. NSTEP es otro mexicano, que salió del laboratorio de química, igual. Lo interesante de NSTEP es que es una proteína que es un inhibidor de proteasas. Entonces esto sí nos habla de que ahí sí hay actividad proteolítica muy regulada en ese sistema. NSTEP, de forma interesante, también se puede regular por su estado redox. Y ahorita van a ver por qué les estoy mencionando eso. Porque en el 2000 empezamos a trabajar con este otro gen, buscando en una población que segregaba en compatibles e incompatibles, qué es lo que tenían unas que no tenían las otras para ser incompatibles. Y entonces, por medio de FLPs, que en ese entonces era muy moderno, se buscó qué genes estaban expresando unas y no las otras. Y se encontró este gen estaba padrísimo, porque solo se expresan las incompatibles y no las compatibles. Pero este era HTV y había salido el artículo. Entonces, digamos que se descubrió el hilo negro. Este es un control. Y dijimos, bueno, pues esto está interesante. Aquí hay un gen que se está expresando más en el compatible que la compatible. A nivel de proteína, vemos que también se traduce más en una incompatible que en una compatible. Y analizando su estructura primaria, encontramos que es una tirodoxina tipo H. Cuando a Felipe le salió que es una tirodoxina H, me dijo, mira, te salió una tirodoxina. Y los dos dijimos, ¿y eso qué es? Entonces dijimos, bueno, pues sí, regula el estado redox, pero dijimos, bueno. Y eran muy generales, así como que pues reducen y ya. Y pues ha salido, ya saben, este hilito, ¿no? Que lo jalas y ya te quedaste sin camisa. Pues eso parece ser que encontramos, ¿no? Entonces, resulta que esta tirodoxina se agrupa. En plan, ya saben, ¿no? Aquí hay muchos plantólogos, ¿no? Ya vi. Y sabemos que siempre todo es sencillo en animales, en hongos, ¿no? Hay 1 o 2 familias. Y en plantas hay 85, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con las tirodoxinas. En levadura hay 2, en mamíferos hay 2, ¿no? En bacterias hay 2, 3, ¿no? Y en plantas, bueno, un titipuchal de familias, ¿no? Resulta que las tirodoxinas H es un grupo muy grande. Están las de también, que en ese entonces, estoy hablando del 2000 y cacho, eran citoplásmicas. Están las de cloroplasto, con un péptido señal muy claro, péptido de tránsito muy claro hacia el cloroplasto. Se acaba de descubrir una que se iba a mitocondria, y pues bueno, está interesante, por lo menos no se nos va a esos organelos que no nos servirían de nada. Demostramos que la proteína recombinante tiene cualitativamente el mismo perfil de actividad que la tirodoxina de E. coli. Aquí están, muy guapas. Y ahora, ¿cómo funciona esto? Resulta que las tirodoxinas tienen en su sitio activo 2 cisteínas muy cercanas, están separadas por 2 residuos aminoácidos. Y entonces, estas 2 cisteínas en su estado reducido, es decir, como grupos piol, ambas, van a donar los electrones a una proteína blanco, y la proteína blanco se va a romper el puente disulfuro de esa proteína blanco y va a tener entonces ahora un ditiol, ¿no? El chiste de esto es que muchas de las actividades enzimáticas se pueden regular así, como sensores de estrés oxidativo, etc., ¿no? Y la tirodoxina ya queda oxidada. En sentido estricto, la tirodoxina no es una enzima, porque para regenerarse requiere a fuerza
de un donador de electrones, que in vitro puede ser el DTT o el beta-mercaptotanol. Entonces el DTT le dona los electrones al sitio activo de la tetrodotoxina, va a romper ese puente disulfuro y ya tenemos a la tetrodotoxina en forma activa. Evidentemente, el DTT puede reducir a la proteína blanca, pero esto lo que va a hacer es catalizar esa transferencia de electrones y además va a hacer una reacción específica. El DTT va a reducir a todo y la tetrodotoxina, en teoría, va a reducir solo a la que le gusta, ¿no? Que es lo interesante de las proteínas. En la planta, bueno, y en los organismos, ¿qué es lo que ocurre? No hay DTT, ¿verdad? Lo que hay es una enzima que se llama tetrodotoxina reductasa, es un dímero que también tiene un puente disulfuro en su sitio activo. Obviamente su forma reducida es como está activa. Los electrones los recibe del grupo prostético, que es el FADH2 en su forma reducida, se los pasa al puente disulfuro para que quede en forma de ditiol y este ya se lo pasa a las tetrodotoxinas, la tetrodotoxina se reduce y ya pueden reducir hacia la proteína. Los electrones vienen principalmente del NADPH. El NADPH parece que viene de enzima málica, de un montón de reacciones en el cloroplasto, etc., ¿no? Y pues teníamos que demostrar eso, ¿no? Entonces la tetrodotoxina efectivamente, marcando los grupos TIOL con una sonda fluorescente, vemos que esta marca aumenta a la media hora, brilla mucho más, siempre y cuando esté en el sistema de la tetrodotoxina completa, es decir, la tetrodotoxina, el NADPH, el NADPH, que es la fuente de electrones, y la tetrodotoxina reductasa estérica cólica, que compramos, ¿no? Si falta cualquiera de estos elementos, aunque estemos en la incubación 3 horas, no pasa nada. Y la de E. coli pues, responde de una manera semejante. Responde mucho mejor, evidentemente, porque la tetrodotoxina reductasa es estérica cólica. Y entonces, bueno, ¿qué reduce? Dijimos yo, ¿cómo sabemos para qué caramba sirve? Pues el chiste era ver a quién reducían. Entonces, ¿cómo le preguntamos al sistema? Y tuvimos suerte, en el 99 se publicó esta técnica en la cual ponías el sistema de la tetrodotoxina y marcaba los grupos TIOL y hacías una electroforesis en 2 dimensiones desnaturalizantes y las proteínas quedan en una diagonal. El chiste de aquí, lo que creo que ven es que brillan las proteínas reducidas. Entonces, en un extracto oxidado, o al menos no tratado con nada, pues sí hay grupos tioles basales. Con DTT, pues brilla toda la diagonal. Esta gorda es la S-RNasa. Es más o menos el 30% de un estrato de proteína total. Pues es muchísima RNasa la que produce el estilo. Y si ustedes reducen el extracto con el sistema de la tetrodotoxina, usando la NADPH, vemos que la enzima, la S-RNasa, también brilla más que el control negativo. Con esto se demuestra que si es la RNasa, dijimos, esto está muy interesante, porque reduce la S-RNasa. La S-RNasa tiene 3 o 4 puentes de sulfuro, dependiendo del alelo, y pues podríamos estar regulando la actividad de la RNasa, que es la mera, ¿no? Y como está padre. Otro, ¿no? Ya saben. En ese entonces yo era estudiante y Felipe me dijo, bueno, lo tienes que demostrar por otro sistema. Y yo, entonces hicimos una cromatografía. Hay una columna que el grupo químico es el 4-aminofenilarcinóxido, WAT. Lo que hace es unir grupos TIOL vecinos. Y entonces, bueno, si reduce a la RNasa, pues la RNasa se tiene que pegar en la columna a fuerza, ¿no? Entonces el control positivo, aquí es con beta-mercapto, pues la RNasa sí se une a la columna. Y si reducimos el extracto con el sistema de la tetrodotoxina, también se une. En un control negativo no logramos un poquitito, que son los grupos basales, ¿no? Pero sí se une. Esto nos habla de que el beta-mercapto y el DTT efectivamente reducen todo. Pero la tetrodotoxina nos está reduciendo, no es que está reduciendo menos, sino que está reduciendo de forma específica los puentes de sulfuro. Ahora, ¿cómo afecta esto la actividad? Ahora sí, en química se están haciendo unos trabajos bien interesantes, ahora sí lo lograron hacer, en ese entonces no se podía, y es bien interesante, porque una ribonucleasa, la que compran así en el Oxxo, ¿no? La reducen con DTT y se abate la actividad, no sirve de nada, es el experimento clásico, ¿no? De la estructura terciaria, de cómo se va recuperando la estructura de la proteína. La S-RNasa igual, ¡pum!, se abate. Pero si ustedes reducen a la S-RNasa con la tetrodotoxina, la actividad se dispara. Entonces la está activando, está bastante interesante. Entonces todo esto, bueno,
te hace soñar, ¿no? Lo malo es que yo les dije, bueno, que la tirodoxina estaba en el citoplasma, ¿no? Porque es una tirodoxina H. La S-reneasa es una proteína de secreción. Entonces dijimos, bueno, a ver, si la reduce por lo menos tiene que interaccionar, ¿no? Y vimos que efectivamente interacciona. Hicimos una cromatografía de afinidad uniendo a la columna la tirodoxina recombinante y pasando un extracto de estilos vemos que la S-reneasa se une a la columna sin importar su estado red. Sin embargo, el problema seguía. La RNasa se secreta y la tirodoxina está en el citoplasma. Entonces pueden estar interaccionando, pueden hacer lo que quieran, ¿no? ¿Cómo explicar esta asociación si están en lugares distintos? Sabemos que las conexiones son importantes, otra cosa en común con el Chapo, ¿no? Pero ¿cómo es que lograron ese contacto? ¿No? Hay que investigarle, ¿no? Entonces, ¿cómo si uno está aquí en el auditorio, está platicando y tomándole la mano a aquel que está en el estacionamiento? Entonces dijimos, pues esta tirodoxina a fuerza tiene que salirse. Pues bueno, esperamos, ¿no? Y entonces lo que hicimos primero fue disectar los estilos de forma manual y vimos que efectivamente está en la fracción más soluble de los estilos, es decir, lo que se suelta. Agregando sal, la seguimos encontrando y este es el resto del extracto. Esta es una proteína de estilos que tiene distintas isoformas y las poblaciones de las isoformas varían dependiendo de su localización. Y entonces salió exactamente igual al experimento en el cual se definieron estas isoformas. La S-reneasa también se encontró en esta fracción y colocaliza en esa fracción con heterología. Entonces esto sí nos sugería que colocalizara. Ya haciendo un ensayo de colocalización, definimos que efectivamente en la matriz extracelular del tejido de transmisión de estilos colocalizan. En rojo ven a la tirodoxina, en verde ven a la S-reneasa y en amarillo ven la colocalización y en la matriz extracelular. Entonces esto fue muy novedoso, porque todo nos predecía que era una proteína de citoplasma y resulta que está en la matriz extracelular. ¿Cómo carambas se salió? Dijimos, el tejido de transmisión pues es un tejido secretor, entre tanta escupidera pues escupe también a la tirodoxina. Y entonces lo que hicimos fue expresar de forma transitoria la tirodoxina en células de hoja de Arabidopsis thaliana y vemos que también está en la pared celular, lo cual quiere decir que se secreta. En Nicotiana benthamiana lo mismo. Entonces quiere decir que la tirodoxina tiene la información intrínseca para salir y que es reconocida por cualquier célula de tejido. Ahí está. El subgrupo 2 de las tirodoxinas se caracteriza por tener extensiones hacia el amino y o al carboxilo. Y la NTRXH tiene extensiones hacia ambos lados. Y pues por ahí ha de andar. Es un péptido de tránsito, un péptido señal, ¿no? Pues vamos a hacerle cortes, ¿no? Resulta que hay un algoritmo que nos predecía, que nos decía, sí, claro, se secreta, porque tiene un sitio de corte entre la alanina 16 y la alanina 17. Pero la extensión llegaba hasta la prolina 27. Vamos a hacer distintos cortes. Entonces dividimos esta extensión en dos, en el dominio, en el motivo alfa y el motivo beta. Y el carboxilo pues lo analizan para no dejar. Y entonces hicimos ensayos de expresión transitoria en células de cebolla y vemos que, bueno, igual la silvestre, la proteína completa, fusionadas todas a GFP, se desale, son células plasmodizadas para no tener dudas de que efectivamente se está saliendo de la célula. Si eliminamos toda la extensión del amino, vemos que ahora la proteína se queda dentro. Entonces, quiere decir que esa información está ahí. Van a decir, bueno, pues esto están descubriendo el hilo negro. Pues sí, tiene un péptido señal. Lo malo es que no se predecía como tal, pero bueno, hasta ahí vamos bien. Si quitáramos lo que se predecía como posible péptido señal, que es el alfa, la proteína se sigue saliendo. Entonces, el extremo amino no es el péptido señal. Lo que se predecía como posible péptido señal no es, porque se sigue saliendo. Y entonces generamos una mutante sin el beta. Esto está fusionado al core de la tirodoxina. Y ahí sí perdimos la tirodoxina perdió la capacidad de salirse. Y entonces
Esto ya no nos sonaba nada ortodoxo, son péptidos señal que no están en el amino terminal. O sea, por su localización en la estructura primaria ya nomás no cuajaba. Como lo demostramos, si le pegamos estos 11 aminoácidos a la GFP por sí sola se sabe. Esto está funcionando con péptido señal, que para nada cumple con los perfiles de un péptido señal. Para nada. Ahorita lo voy a enseñar. Y el carboxilo, pues no, ese sí no participa en la secreción, se lo quitamos y se sigue saliendo la proteína. Entonces, este es el resumen. Dijimos, bueno, es el responsable el dominio beta de la secreción. Todo indica entonces que hay una vía alterna de secreción. Todo el mundo sabe que existe. En levaduras se ha estudiado, aunque no se han identificado bien por dónde, pero hay proteínas que se salen de la célula sin usar retículo, Golgi y vesículas. ¿Cómo se salen? ¿Quién sabe? Pero se salen. Entonces dijimos, podemos tener algo así. Vamos a ver si esto está pasando también. Y entonces lo que hicimos, bueno, aquí está lo del perfil, perdón. Este es un péptido señal clásico, es el de una proteína P11 que se secreta, tiene un péptido señal hidrofóbico, como se espera, y vean el perfil de hidrofobicidad de la otra, de la tetrodotoxina, es completamente distinto. Entonces, físicamente por su ubicación, no. Químicamente, pues tampoco, no cumple nada más que sirve para salirse, ¿no? Igual, porque se sale, ¿cómo se sale? ¿Quién sabe? Pero se sale, ¿no? Que si por túneles, que si, pues no sabemos, ¿no? Que si con el cabrito, ¿no? Pero se sale, ¿no? Ya van dos. Está bien, se había buen común. Entonces, en microscopía electrónica, encontramos que principalmente se localiza asociada a elementos de la vía de secreción clásica. Aquí se ven unas vesículas. Esta vesícula está divina, está fusionada a la membrana y está soltando el contenido y por ahí va la tetrodotoxina. Estas son vesículas cargadas de la tetrodotoxina, pero también encontramos Golgi, retículo y demás. Y pues parece ser que sí. Sí se va por la vía clásica. O sea, como que el Chapo se fue por la puerta grande, ¿no? Entonces, para ver si pasaba por el retículo, le agregamos al extremo carboxilo el dominio KDL. Estos 4 aminoácidos sirven para que si pasa por el retículo, ahí se atora. Si no pasa por el retículo, se seguiría saliendo. Y si ustedes ven P11, que les dije es una proteína clásica, de secreción clásica, se queda atorado. Y la tetrodotoxina también, pues sí pasa por retículo. Y la GFP con el dominio beta nada más, también. Todavía sale el puntito, ¿no? Golgi también lo usa porque les agregamos a las células Refenina A, que es una toxina de hongos, que lo que hace es desacoplar a Golgi. Y entonces la secreción ya no se lleva a cabo, si es que utiliza Golgi. Y entonces todas las 3 proteínas quedaron atrapadas en el citoplasma, lo cual quiere decir que también usa Golgi. Entonces sí está usando la vía clásica la tetrodotoxina. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque todas las proteínas que están involucradas, SRE y demás, en identificar, en interaccionar y en jalar al péptido señal, lo hacen a base de interacciones proteína-proteína, es por cuestiones químicas, ¿no? Entonces, generalmente están interaccionando con algo hidrofóbico, esto es hidrofílico, entonces debe haber algo más que lo está jalando. ¿Qué es? Pues quién sabe. Lo que sí encontramos de los extremos es que, esto es que interaccionan, ¿se acuerdan, no? Al analizar las distintas mutantes, es que el extremo amino, sin el alfa, sigue interaccionando con RNasa, sin todo el amino, sigue interaccionando con RNasa. Lo interesante es que no pudimos tener de forma recombinante a la que le faltaba el extremo beta. Digo, solo el motivo beta. Resulta que esa se nos iba por su inclusión. Entonces también nos está hablando de que no nada más sirve como su base de salida, sino también le está dando una estabilidad estructural, ¿no? Que sin ella a E. coli nomás no le gustó y la mandó por inclusión. Y
El carboxilo, de forma interesante, que pensamos que no servía para nada, resulta que fue esencial para su interacción con la RNase. Entonces dijimos, mira qué interesante. Seguro, estas extensiones del amino y del carboxilotermina están o deben estar expuestas al solvente, porque son las que están interaccionando con elementos, ahora Dios quiere, una para que la saque y otra también para interaccionar de forma bien específica además con la sRNase. Tienen que estar las fuerzas expuestas al solvente. Cristalizarla va a ser un cohete, porque resulta que nos ayudaron en la Facultad de Química a analizar bien la secuencia y vieron, esto se mueve mucho, no va a salir en la foto. Entonces lo que hicimos fue una predicción in silico, y aquí no me preguntan mucho porque el Guille, Rogelio Rodríguez, que está en la Facultad de Química, le sabe mucho, de esos ya saben, ¿no? Locos de los computadores, que meten en cajas y en milisegundos y presión y no sé qué, padrísimo, y te predice de una forma muy fina la estructura terciaria de una proteína. Y resulta que encuentra que el extremo amino efectivamente está expuesto al solvente, es lo que está en rojo y en azul. El beta, el alfa y el beta, lo que nosotros inventamos como dos motivos, basándonos en los algoritmos y en lo que podría ser, efectivamente son dos motivos. Vean cómo están diferenciados. Este es el beta, que está completamente distinto al alfa, ¿ya lo vieron? Y además se agarran por estas láminas beta con el carboxilo, de tal manera que si ustedes le quitan el beta, pues obviamente aquí hay un jalón que hace que todo se desconchinfle y no sirve la pobre proteína. Entonces, de aquí se está agarrando de la RNasa y de aquí algo lo está reconociendo para que se salga. Entonces eso está bastante interesante. Hay que entrarle todavía más. ¿Cómo? Pues es el trabajo que ahora estamos haciendo en el laboratorio. El proyecto que estamos ya desarrollando, en el cual tenemos que identificar la vía y por lo tanto el mecanismo por el cual se está saliendo. Entonces trabajar en este caso con plantas va a ser un poco complicado. Entonces lo que estamos haciendo es moviéndonos a un entorno genético mucho más noble y rápido, que es levadura. Entonces esto nos va a servir para dos cosas. Para que me den dinero, no. Para ver si la levadura es capaz de secretarla o no. Si la levadura la secreta, estamos en negocios. ¿Por qué? Porque es una señal. Este péptido, el beta, si lo meten a la base de datos, no encuentran ni homología con ninguna otra. Encontramos una medio homóloga con una proteína que se va a la membrana, pero es de soya, o sea, sigue siendo de plantas. Entonces queremos ver si esto es exclusivo de plantas o nos podemos mover a otro reino. No sabemos. Bueno, este término de reino ya es medio arcaico, pero me tocó todavía, ¿vale? Pero bueno, a ver si es específico de plantas o no. Si se sale, qué padre, porque entonces tenemos ahora sí toda la maquinaria de un eucarionte para ver quién carambas es el que le está sacando, con distintas mutantes y demás, y de ahí nos regresamos ahora sí a las plantas, pero no con nicotiana. Hacer transgénicas de nicotiana lata es un reverendo cohete, y entonces lo vamos a hacer con la Bacillus thaliana. Aquí Patti Urbin nos va a ayudar a hacer todo el cultivo de tejidos, a hacer la parte de generación de plantas transgénicas. Daniel, que es mi alumno, ya está haciendo las construcciones para también tenerlas. Ahora, si no la secreta levadura, pues ya vamos a tener las plantas, ¿no? Como trabajarlo en plantas. De forma directa. Y la otra, que se está haciendo en química, es silenciar, ahora sí, al gen de la tetrodotoxina en nicotiana lata para ver en qué carambas está involucrada y si está involucrada o no en la incompatibilidad. Se trató de usar, aquí si ustedes ven, vamos a hacer un promotor específico de estilo, que esperemos que funcione por la forma temporal y como dirige la expresión, pero se intentó hacer plantas transgénicas con el 35S y no se tuvo ninguna planta, entonces parece ser que es un gen esencial. Entonces, bueno, o que estamos silenciando a otras tetrodotoxinas, no sabemos. En nicotiana lata ya vimos que hay en el genoma hay 5, las queremos analizar también. Una de forma interesante se está expresando de forma específica en polen. O sea, ya hay trabajo bastante interesante. Entonces, este hito salió bastante padre, ¿no? Y pues en eso andamos trabajando en esto.
el equipo que estamos ahí echándole duro para ya tener resultados. Prometo tenerlos pronto. Bueno, aquí vienen los chamacos que andan ahí, que ya los tengan pronto para tenerlos. Y pues bueno, le quiero agradecer evidentemente al Laboratorio de Desarrollo de Plantas, que es del cual formo parte, donde están Judith Márquez, Sonia Vázquez, Mague Collazo, Moni me va a apoyar mucho en la parte de microscopía y demás para determinar la localización de la proteína a nivel celular. Y Wong también me está apoyando un montón, me va a apoyar con esas técnicas. Evidentemente ese laboratorio pues es un ejército de eso, fuerte y sólido. En química ya les dije está Felipe y Yuride, que está viendo otra foto. En invernadero, del cual también ahí ando coordinando, porque el trabajo la verdad lo hace Paqui, que aquí está, que es la que me ayuda un montón, y también la que me va a estar echando la mano con Daniel Muro, que es el que va a hacer las plantas transgénicas. Diana está trabajando ahora en ya expresar a las distintas tetrodotoxinas sin GFP, sin nada, en levadura para tener un resultado rápido para ver si esto ocurre o no. Y ahí vamos. Yair y André están trabajando con los distintos motivos, si el alfa o el beta y haciendo estos mutantes y meterlo también a levadura, pero con GFP, ahí sí. Y Eric, esta parte, no por mala onda, pero ya es el titulado, pero él es bicho raro, él es PFB, porque también tenemos un proyecto muy bonito con expresión génica en bacterias, en pseudomonas, en colaboración con Rosario Muñoz en la Facultad de Química, y es un trabajo bastante interesante. La verdad está saliendo bien padre, y es el que también me apoya un montón. Bueno, aquí están, se lo presento a estos chambos. Y yo, que todavía me tomaron, aunque no crean. Bueno, me tomé la selfie nada más para el face, pero para que vean que sí trabajo, ¿no? Pues muchas gracias. Bueno, pues hay tiempo para un par de preguntas. Alejandra. Muy bonito trabajo, felicidades. Muchas gracias. Tengo una pregunta. ¿Qué sabes de las tetrodotoxinas de estas fuera de las angiospermas? ¿Se sabe algo? ¿Están o no están? La única, o sea, la que En se las sabe. plantas terrestres. Sí. Ah, en plantas. Sí. No. La única que se sabe que se secreta en plantas es esta. Y solo en ese grupo de angiospermas. Es decir, no sabes qué pasa en plantas. No se ha reportado otra que se salga. Helechos, Uy, no brefitas. tengo idea. Ahí sí te voy a fallar mucho. Perdón. Lo que sí, hay una bastante interesante y se parece un poco a esta, pero esta se queda en la membrana. O sea, todas tienen que ver, a final de cuentas, con la regulación, óxido-reducción de las enzimas blancas. O sea, la gran pregunta siempre fue en plantas, bueno, ¿para qué carambas las plantas tienen a tantas tetrodotoxinas, no? Y es porque sí tienen blancos muy específicos. O sea, este protocolo para poder identificar las proteínas blanco fue exclusivamente para plantas, porque ahí es donde está el meollo. O sea, en animales una tetrodotoxina podría ser como más generalizada, ¿no? Además está la glutatión reductasa, etcétera, ¿no? Tienen otros sistemas. En el caso de las plantas, tantas tetrodotoxinas se está hablando de una especificidad en cuanto al blanco. Entonces, por eso creemos que es lo que está en todo esto. Entonces, esta podría estar nada más involucrada de forma específica en incompatibilidad o al menos en reproducción. De forma interesante, lo que sí te puedo decir, hay una, no se secreta, y es un trabajo muy reciente, todavía no se publica la función, pero es una oxidorreductasa, se parece mucho a la NTRXH también. Está en prunos y está solo en las líneas incompatibles de las domesticadas, de estos tipos que hay. En las líneas incompatibles, esta sí está presente y está en el polen. Pues lo que creemos es que esta se mete al polen. Porque sería interesante mirar en estos otros, porque cuando hablas de plantas, pues ahí están en angiospermas. Claro. Sería bonito ver, por ejemplo, en los otros plantas. En los que otros tienen sistemas. Por ejemplo, biorcitas. Y si no funcionan tus cosas en levadura, pues empezar a pensar en sí, por estos minerales supuesto. tempranamente divergentes que también pueden funcionar. Sí. Que ya tienen Esa sistemas es muy buena idea, funcionales. sí. Y bueno, pues no,
No, pues es buena idea. Gracias. Bueno, David, quería ver si podrías comentar algo sobre la conservación de este dominio beta en las angiospermas. No sé si has visto... Nulo. ¿Y lo has visto en otras familias proteicas? No. Solamente es un... Lo que tienen las pterodoxinas H, las de este subgrupo, es esta extensión. Y son secuencias no conservadas. Ese era el problema de estas extensiones. O sea, porque decían, ¿por qué se ha hidratizado? ¿No? Una, de forma interesante, sí se procesaba, fíjate, muy raro, en bacterias. O sea, porque cuando la sobreexpresaban vieron que se la comía la condenada bacteria. Y vieron que era necesaria en plantas para irse a la mitocondria. O sea, al ser H, no se quedaba el citoplasma, también sirve a la mitocondria. Entonces era como un péptido señal. Pero es una secuencia completamente distinto al dominio, a la extensión que tiene la NTRXH. O sea, si tú comparas las pterodoxinas H de su grupo 2 en cuanto a la extensión, ahí sí no se parecen en nada, tienen una divergencia impresionante, no está para nada conservado. Si, es lo que les decía, si tú metes el fragmento beta a nivel de aminoácidos o lo que quieras, no hay nada que se parezca. Hay te digo, furries en soya y se van a la membrana. Entonces, podríamos achacarle algo de localización celular, ¿no? Como péptido tránsito. Pero vaya, no sabemos qué onda. Lo que sí podríamos, a lo mejor no podríamos encontrar un perfil en cuanto a secuencia, pero sí un perfil hidrofílico, a lo mejor, o sea, ver este patrón, ¿no? ¿Qué patrón? Pero eso ya lo entiendemos bien, ¿no? Es lo que va a reconocer ahora los elementos que nosotros encontremos que la identifican para meterla a la vía clásica, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Y dentro del género Nicotiana es totalmente conservado o no se sabe? Ah, no sé. Sí, no. Ahí sí te fallo. En el genoma de tabaco, sí te digo, hay 5, pero ninguna estaba como la NTRXH. Sí te fallo ahí en esa información. Déjame decir, eso sí lo voy a checar. En esta de polen, la de Prunus, pues ya fue otra familia, ¿no? Pero la de Prunus, hay lo interesante es que está en polen. Esta creemos que se mete al polen. O sea, es que ahí está la cosa, pues. Ahora también tabaco lo que perdió es la incompatibilidad, ¿no? O sea, al perder la incompatibilidad porque mutó en la S-RNasa, a lo mejor los otros elementos también ya mutaron, vaya, ya no hay una presión de selección, por eso la traducción pues ya valió gorro, ¿no? No sé, lo voy a checar bien, esas 5 secuencias lo voy a checar bien, por dónde andan. Pero la extensión, olvídalo, no hay nada conservado. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Creo que ya lo contestaste con la biolisis, pero no para que se quede bien claro. Entonces, en tabaco cultivado, que ya se perdió la incompatibilidad, etc. Sí. ¿No se han buscado todos estos genes modificatorios? No. Es que el tabaco tiene, o sea, está claro que tiene el gen de la S-RNasa, es un pseudogen, no se expresa. Entonces ya nadie se mete ahí. Podría tener el background, ¿no? Pero no. HTV también se ha encontrado en otras, también es una familia, HTV, pero como no se da ni qué hacer, pues está todavía mucho más complicado el asunto. Y se ha visto que solo está involucrada en incompatibilidad, porque no le afecta en nada a la planta, a nada. Bueno, más que solo la compatible, ¿verdad? La incompatible, pero a las compatibles, pues ¿qué? Sí, por eso ya no se han metido en esas. Nada más, el trabajo se ha centrado más en petunia y en nicotinana, en este caso. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, hay café y galletas.